Buenos días. Buenos días, profe. ¿Se encuentran todos bien? ¿Se encuentran todos bien? Sí, profe, ¿y usted? También, gracias a Dios. Les digo que ya aparecen pues más enfermos, entonces esperemos que siempre estemos bien. Y David, sobre todo, pues que se cuide mucho porque es el que más sale. Sí. Sí, la verdad, porque pues no es la gente mayor, sino más bien es la gente joven, la que está en los hospitales, entonces cuídense mucho. Bueno, vamos a comenzar. Voy a explicar paso a paso en qué consiste el análisis literario. Por ahí tienen la copia. No, profe. No tienen la copia. Bueno, el análisis literario propiamente consta de dos partes. Primero tenemos lo que sería el análisis interno y segundo el análisis externo. Esto pues de que ya saben que debe llevar una portada. La portada pues consiste en que le pongan el título de la obra. Perdón, primero el logo del Instituto Renacimiento de Guanajuato. Luego el nombre de la obra, depende de la obra que vayan a ponerle. Luego viene el índice, los puntos que van a tocar, que ya los tienen aquí en la hoja. Datos del autor. No se me ocurre ahorita algún autor. Vamos a pensar Gabriel García Márquez. Luego, época en que fue escrito, es decir, en qué época está escribiendo la obra que redactó, así de manera muy puntual. Tipo de obra. Es una obra de tipo dramático, de tipo épico, etcétera. Generalmente esos datos pues se los dan en internet. Datos sobre la obra. Pues esta obra fue escrita en tal año, ganó tal premio, etcétera, si lo hubiera. Después ya viene propiamente el análisis como tal, decía análisis interno y análisis externo. Vamos a comenzar con el análisis externo. El análisis externo tiene cuatro puntos, que es estructura formal, punto de vista del autor, estilo y formas de expresión. El análisis externo. Datos sobre el autor y en qué época fue escrito la obra. Esto nos dará una información sobre el contexto general de la obra y permitirá entender la relación entre el autor, la época y la obra. ¿Qué significa esto? Bueno, acuérdense que el autor tiene una relación muy estrecha con la época. Es decir, va a escribir generalmente una obra relacionada con la situación en la que vive, el contexto en el que se desarrolla. Por ejemplo, si vive una situación muy relajada, pues va a escribir una obra relacionada con una situación de la población, pero la va a escribir en segunda persona, es decir, él no está relacionado con, entonces va a escribir, bueno, pues
nací en mi pueblo o nací en el pueblo, más bien no va a decir nací en mi pueblo, va a decir nací en el pueblo, en tal fecha, en tal familia, etcétera, etcétera. Es decir, una situación totalmente ajena. Pero si vive una situación crítica, pues entonces él va a hablar de la situación que vive. Nací en una familia así, la situación fue difícil porque pues perdí a mi madre o perdí a mi abuelo y casi siempre lo va a hacer en primera persona. Esto con relación a la obra. Entonces, datos sobre el autor. Nací en Bogotá, en tal población, tal año. Mis padres fueron tales, si es que los hay, etcétera. ¿En qué época fue escrita? Pues en la época de 1958 fue escrita esta obra, en tal pueblo, en tal región, y, y la obra comienza a narrar esta situación en la que vive el autor. El segundo es el tipo de obra. El tipo de obra puede ser una novela, puede ser un cuento o puede ser una obra de teatro, incluso puede ser algún ensayo. Es decir, así muy, muy puntual. No, pues es una novela, es cuento, es obra de teatro, es un ensayo, etcétera. Punto. Luego viene la estructura formal. De forma externa. Bueno, ahí vamos a describir qué es lo que es propiamente, que puede ser una organización de la obra, la presentación formal de la misma, es decir, el libro consta de tantas páginas o tiene tantos capítulos, o hablamos de sus partes como pueden ser, contiene tantos cuentos, de estos cuentos son de historia o son ficticios, etc. O bien también el libro se divide en capítulos y a su vez pueden estar integrados por episodios. En el capítulo 1 narra esto, en el capítulo, pero de forma muy, muy general. O sea, no van a puntualizar. El capítulo primero trata de esto y de esto. El capítulo segundo trata de esto y de esto otro. O sea, lo importante es que ustedes encuentren la forma de la obra. Que entiendan bien la forma de la obra. Está dividida en 24 capítulos, que a su vez está subdividida en tantos temas. Punto. Nada más, de manera así muy, muy específica. Después viene el punto 4, que es el último punto del análisis externo, es punto de vista del autor. Esta se refiere a que siempre está contando historias, es decir, la narrativa de cada autor, pues se va a ver reflejada en esta parte, en el punto del autor, es decir, el resto de sus obras de qué tipo son cuentos, son ensayos, son historietas, son obras teatrales. Y especificar propiamente el estilo, cuáles están presentes en las obras del autor, pero sobre todo en la obra que están analizando. Es lo importante, qué es lo que más está presente del estilo del punto de vista del autor. O sea, qué es lo que predomina. ¿Alguna duda hasta aquí?
No, No, profe, obviamente todos esos puntos que tocó vienen en la plataforma, ¿verdad? Bueno, lo estaba leyendo. Sí, se las voy a volver a enviar nuevamente para que lo tengan ustedes. Y solo una pregunta, profe. Yo me atrasé en algunas tareas, ¿ya ni modo de reenviárselas o ya Eh, caducaron? ¿Cuántas son? Como dos. Con esta que pasó ayer, Bueno, son dos. en realidad les voy a pedir una lista total de las tareas que subieron. O sea, van a mandar ustedes una lista total de todas las tareas que se realizaron. Y de esas ustedes van a tachar únicamente las que enviaron, porque Ok, acuérdense que hay que entregar el portafolio de evidencias. O sea, ya no van a entregar ahorita propiamente tareas. Nomás van ustedes a tachar del total de tareas que debieron entregarse, cuántas se entregaron. Y a partir de ahí, bueno, pues yo hago ya la operación. Este análisis será presentado el próximo martes, sí, el siguiente martes. Eh, a ver, estamos cuatro. a martes. Entonces será el próximo martes el examen. Ok, Es decir, para el próximo martes ya tendrán que tener sus ensayos. En este caso, el próximo jueves, yo daré una lista de todas las tareas, lógico, de todas las tareas que debieron realizarse. Ustedes subirán nada más la lista, ya no van a subir tareas más que la lista de tareas que se realizaron o la lista de tareas que ustedes realizaron para cotejar cuáles nos van a faltar. Entonces sería propiamente lo único, platicamos sobre estas tareas y el martes pues ya propiamente será la exposición de sus análisis literarios. Propiamente con esto cerramos y el jueves estaría entregando ya resultados. La suma de las tareas totales que ustedes entregaron y el resultado que obtienen del análisis literario. ¿Qué les parece? profe, ¿las tareas son nada más de este parcial? No, la lista de tareas, o sea, la lista de tareas propiamente viene siendo eh, la lista de tareas que ustedes realizaron. O sea, no van a entregar las tareas, van a entregar nada más una lista. Primera tarea fue este tema, segunda tarea fue este otro tema, tercera tarea fue entregamos esto, cuarta tarea entregamos. Maestro, Sí. ¿pero es como en una carpeta o cómo? No, 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 no. Ustedes van a enviar en una hojita nada más los títulos de los temas de las tareas que ustedes realizaron en el orden que la realizaron. Es decir, la primera tarea fue este tema, la segunda tarea fue esta, la tercera, cuarta, quinta. En orden en orden. Ustedes van a entregar sus Pero tareas. los Nada tres más parciales, de los 3 parciales, pero nada más enunciadas. O ok. sea, no van a entregar las tareas, nada más va a ser la enunciación en una hoja. Total, entregué 15 tareas. Total, entregué 17 tareas, sumando el número de tareas que entregaron en tiempo y forma. Es todo. O sea, no van a entregar tareas ya propiamente. Maestro, Sí. entonces si yo no pude entregar la de ayer, que ya esa ya no la pongo o cómo. Es que ya ve que le comenté. Sí, no, pues esa ya no la contabiliza nada más. Acuérdense que 1, 3, 4 tareas, pues no son muchas, o sea, no les afectan mucho. Si fueran la mitad, pues sí les afectaría terriblemente. Pero 1 o 2, 3 tareas que no hayan entregado, no pasa nada. Sí, entonces, necesitamos entregar esas tareas para hacer la suma total del portafolio como tal.
Olga, buenos días. Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí estamos platicando sobre el trabajo ya final propiamente. ¿Tienes Ya, que darle una indicación? sí, rapidísimo. Seguramente tú ya les habrás comentado, pero es rapidísimo, no les quita mucho tiempo. Bueno, jóvenes, buenos días. Vengo a comentarles que, como ustedes ya saben, la próxima semana tenemos evaluaciones finales. Es muy importante que tengan todos sus trabajos en tiempo y en forma para que los puedan entregar, ¿sale? Ya que va a ser va a ser imposible que les recibamos trabajos fuera de tiempo. Recuerden que tienen del 10 al 14 para presentar sus evaluaciones finales. Es muy importante que el día 19 de agosto estén pendientes de la entrega de calificaciones. Se les hará llegar un correo en donde se les adjunte la boleta con sus calificaciones. Por favor, chéquenla y revisen que todas sus calificaciones sean correctas, ya que el 19 es el único día que se tiene para hacer cualquier modificación. Si ustedes se dan cuenta de algún error en su boleta después del 19, con la pena se van a quedar con esa calificación, ¿sale? Va a haber, en este cuatrimestre sí va a haber solicitud de extraordinarios y aplicación. La solicitud va a ser el 19 y el 20 de agosto, para que estén pendientes de fechas. La aplicación de extraordinarios va a ser 21 y 22. Va a ser de igual manera por la plataforma de módulo, ¿sale? No sé si tengan hasta aquí algún comentario, jóvenes. No, Ok, muchas gracias, David. Es importante, muchachos, que vayan visualizando también el pago de reinscripción para el siguiente cuatrimestre. Recuerden que si pagan antes del 10 de agosto y tienen algo, y si pagan antes del 10 de agosto y cubrieron sus colegiaturas en tiempo y forma, se les hace un descuento adicional. Y recuerden que después del día 15 de agosto se les cobran recargos por la reinscripción tardía. Entonces, después del 15 de agosto, se les cobran 50 pesos más al costo de la reinscripción. ¿Sale? No sé si ustedes quieran comentar algo más, alguna duda, algún comentario que tengan. No, ninguno. Ok, muy bien. Pues bueno, desearles éxito en este fin de cuatrimestre y pues nos vemos el siguiente, que como ustedes ya saben, según lo que dijeron las autoridades el día de ayer, iniciamos de manera virtual, ¿sale? Entonces, les pido que traten de resolver cualquier situación complicada que tengan para el inicio del siguiente cuatrimestre, ¿sale? E iniciamos clase el 7 de septiembre, ¿sale? Entonces, nos vemos muy pronto, jóvenes. dale, ¿Cuándo gracias. salimos de vacaciones? Perdón. Gracias. ¿Cuándo salimos de vacaciones? El viernes 14. Va, gracias. De nada. Muy bien, jóvenes, pues espero verlos pronto por allá en las instalaciones de la escuela y si no, pues de esta manera virtual, ¿sale? Ok, Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos, que estén muy bien. Gracias, Olga. Pues apoyarme en cada sesión para que tengan muy claro ellos sobre todo las fechas de exámenes, las entregas que deben hacer y las fechas en que deben revisar ellos sus Así calificaciones. es, por favor. Cualquier duda, yo también les estoy notificando mi número de teléfono para, pues es un medio más rápido, más que la plataforma. Así es. Sí, la Entonces, plataforma a veces se vuelve muy lenta, ¿no? Por esta, saturación porque no estamos todos conectados al mismo tiempo. ¿Sale? Pues muy No, pues bien, te agradezco, Olga. mucho gusto en saludarlos. Hasta luego. adiós. Gracias, que tengas bonito día. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, con respecto a los comentarios que hacían ahorita ustedes. Les decía sobre, ya ahorita propiamente trabajos, pues más bien es concentrarnos en el examen final y les comentaba de esta lista que van ustedes a participar, de la lista sobre las tareas que ya realizaron. No sé si existe alguna duda o son demasiadas tareas.
Está bien, este tema que estamos tocando ahorita está medio largo, ¿no? Pero pues hay que echarle. No, yo sé que les va a ir bien. De hecho, el análisis propiamente es casi estar comentando sobre la obra. Les digo, es importante hacer este análisis porque una vez que hacen este análisis, se van a dar cuenta que es interesante porque cualquier obra que ustedes lean próximamente, van a estar atentos a eso. Es decir, es más fácil ubicar todo el contexto de la obra, del autor y del mensaje del autor, que si este análisis nunca lo hubieran hecho en su vida. Haciendo este análisis les va a facilitar más cualquier otro tipo de lectura. Es más, se van a volver muy escrupulosos a leer cualquier obra. E incluso hasta un periódico. Cuando uno no ha hecho un análisis de este tipo, pues en realidad toma la lectura, pero no le toma así mucha importancia. Una vez que hace un análisis, lógico, pues esto va a costar un poquito porque no estamos acostumbrados a realizarlo. Pero una vez realizado, esto nos va a permitir ver el orden de cualquier otro tipo de lectura porque pues nos vamos a volver analistas de manera inconsciente. Es decir, es como cuando usted no se sabe la manera de cómo hacer algún trabajo. Una vez que lo hace, ¿alguien tiene algún trabajo de tipo mecánico o manual? ¿Alguno de los presentes realiza algún tipo de trabajo mecánico o manual? No, profe, bueno, yo no. No. ¿Alguien de ustedes maneja auto? Sí, profe. Bueno, vamos a poner el ejemplo del auto para entender mejor antes de aprender a manejar el auto, ¿cómo comenzó a manejarlo? ¿Qué fue lo primero que aprendió o cómo lo aprendió? Ahora sí que observando, ¿no? Observando. Luego, la primera vez que tomó un vehículo, ¿cómo lo tomó? ¿Así de manera muy relajada o medio estresado? Oh, pues tienes que tomar la cosa relajada para que no salga mal. Sí, pero lo tomó así ya muy relajado, como si fuera un experto en manejo o tuvo ciertas Ah, no, obviamente sí, precauciones. sí le batalla a uno. Bueno, entonces se le batalla, se toman ciertas precauciones. Hoy en día usted, antes de hacerse de otro vehículo, pues tiene que revisar algunas cosas que son importantes en el vehículo. Por ejemplo, la suspensión, la potencia de la máquina, el manejo si es suave o es duro. Es decir, son detalles que ya previamente usted, antes de hacerse de otro vehículo, contempla. ¿O me estoy equivocado? Lo analizas, ahora sí que ya hablando del tema, Sí, del vehículo. analizo uno el carro que todo Entonces, esté bien. es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, una vez que entramos analizando una obra, a partir de ahí tomamos otra actitud con respecto a cualquier lectura, diferente a la actitud que toma uno antes de conocerlo. Así como en la parte mecánica del manejar o conducir un auto, pasa lo mismo. Es decir, al principio lo hace uno con cierto temor, el aprendizaje pues a veces se dificulta, el meter el clutch, o el cambio de velocidades se va dificultando, pero en la medida que esto va haciendo de manera más continua, pues nos vamos dando cuenta que la misma experiencia nos hace aprender de manera más rápida, por una parte. Por otra, antes de hacernos de un vehículo, tomamos todas estas consideraciones, pero ya de forma casi automática.
si alguien quiere vendernos, si alguien quiere vendernos un auto, pues automáticamente nosotros tenemos esta consideración. Entonces pasa lo mismo con la literatura. Es decir, vamos a ser más críticos. Y no solamente con la literatura, sino con cualquier libro e inclusive alguna tarea que nosotros realicemos. No sé si me explico. Sí, profe. Profe, Sí, entonces, esto es propiamente lo que vamos a comentar el día del examen. Es importante tener estos puntos de la obra porque, vuelvo a repetir, bueno, pues estamos hablando de redacción. Entonces, lo que es puntualizar mucho va a ser la manera como cada quien realice la obra. Al hacer un análisis bien, pues lógico, la misma narración va a fluir. Entonces, yo entiendo que se les va a dificultar un poco, pero bueno, pues esto es normal. Pues este ya es el segundo análisis que hacen ustedes, ¿no? ¿Ya habían hecho análisis anteriormente? sí. Sí, entonces, este ya es un segundo momento de análisis. Entonces, no es la primera vez, pero se les va a facilitar más ahora que la primera vez. A ver, permítanme, deje amarro a este perrito chillón. Permítanme tantito, no se me vayan a ir. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta parte es interesante. Primero, vamos a tomar en consideración el protagonista. Es decir, es cuando la voz es la del personaje principal y está hablando en primera persona. Si hablamos de una obra que el autor es el protagonista. Es decir, el protagonismo lo tomamos cuando estamos hablando de nuestra persona. O también cuando estamos narrando de una situación que está sucediendo o que sucedió. Segundo, personaje, testigo. Es cuando la voz es en primera persona, pero se refiere a lo que a lo que está pasando a su alrededor. Lógico, todo esto visto desde fuera. Es decir, estamos hablando que yo estuve en el hecho o estuve en el acontecimiento, entonces yo estoy narrando lo que sucedió y estoy narrando desde mi experiencia, es decir, desde lo que yo pude ver. Por ejemplo,
voy a narrarles la detención del marro. ¿Qué es lo que puedo narrar de la detención del marro? Bueno, lo que puedo narrar es desde lo que yo estoy viendo y lo único que he visto, pues es lo que las noticias me dan. Entonces, eso es lo que yo voy a narrar. Ahora, si narrara yo desde el hecho concreto que yo hubiese sido periodista, entonces yo narraría de otra manera como puedo narrar cuando yo solamente estoy siendo retroalimentado por las noticias. Es decir, mi mensaje o mi noticia, mi información acerca del marro sería muy distinta si yo fuera testigo ocular, que yo hubiera estado en el hecho. O sea, yo hubiera narrado cosas diferentes. Pero como no tengo más información, entonces es lo mismo. Es decir, yo soy un testigo, pero soy un testigo por información que me llegó. Pero si yo soy un testigo ocular, mi narración sería totalmente diferente. En este caso, como narrador objetivo, es cuando la voz está en tercera persona, delante de todo, como visto desde fuera. Lógico, sin intervenir en los acontecimientos ni opinar sobre ellos. Es decir, cuando yo estuve allí, yo no estoy narrando lo que me dijeron, sino estoy narrando de manera objetiva lo que yo vi. En este caso, estoy siendo también objetivo, pero no tan objetivo en el sentido de que yo no soy un testigo ocular. Soy ni presencial siquiera, sino más bien soy un lector fiel de todas y cada una de las noticias que se dan. Pero también puede darse el narrador omnisciente. Es decir, es cuando la voz está en tercera persona, pero sabe lo que piensan los personajes, lo que motiva sus acciones, como si fueran, pues casi como si fuera un mago o un brujo, ¿no? Es decir, el narrador omnisciente es el que narra lo que está sucediendo, como cuando entre los esposos sucede algún hecho, decimos, de seguro va a hacer esto. A ver, ¿alguna experiencia que hayan tenido ustedes, Carla, que usted de repente le dice a David, te lo dije, David? Y David al principio pues negó, no es cierto, no es cierto, o no va a suceder esto. Y sucedió. ¿Algún acontecimiento que les haya sucedido a ustedes donde Carla le previó a David y David pues no hizo caso en su momento? ¿Algún acontecimiento que les haya sucedido? Carla. Pues Algo que haya sucedido intrascendente, pues, pero que generalmente la mujer, te lo dije. Y que efectivamente sucedió como usted lo pensó. Nada más que, bueno, pues los hombres somos más arrebatados y decimos, no es cierto, vámonos. Pues lo dije. Cuando arreglo algo, profe, que siempre me anda regañando que porque de todo destruyó. Y generalmente uno de hombre no hace caso. No, pues ahí le hace el intento. Sí, pero digo, uno hace las cosas como uno considera que son bien y la mujer siempre dice, no lo hagas porque va a suceder esto. No va a suceder nada. Dice uno, no va a suceder nada, no va a pasar nada, todo va a salir bien. Y pues resulta que las cosas salieron como la mujer lo dijo. Y entonces la expresión de la mujer es, te lo dije. Entonces es algo semejante en este narrador omnisciente.
como si la persona supiese de anticipado qué es lo que va a suceder. El quinto sería el narrador omnisciente limitado. Puede aparecer cualquiera de los dos. Dice, es cuando el narrador conoce parte, pero no la totalidad de los pensamientos y motivos que impulsaron a los personajes. Es decir, se sabe una parte, pero no se sabe otra parte, o no se sabe el total, a diferencia de un narrador omnisciente, que está viviendo y dice, este muchacho va a cometer este error. Entonces, la obra generalmente también no lo da a conocer. En algunas obras modernas se usa el tú o el segunda persona del singular, como invitando al lector a tomar lugar del personaje. Por ejemplo, dentro de este narrador omnisciente limitado es, bueno, ¿y tú qué harías? O sea, la obra de repente nos pone, bueno, ¿y tú qué harías? Nos deja en ese interrogante, ¿tú qué harías? ¿Tú cómo le harías? ¿Tú qué hubieras dicho? Es un poco lo que presentan las películas, ¿no? De esas veces o novelas, ¿no? Más típico en las novelas. ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no se adelanta? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero yo lo hubiera dicho, yo lo hubiera hecho. Y generalmente, pues, los que somos muy apasionados de una novela, de una película, tomamos estos papeles. ¿Por qué no le dijo? No, pues yo lo hubiera hecho de esta manera, le hubiera dicho esto. Pero ¿cómo no se dio cuenta, no? Entonces, en esto pues nos atrapa propiamente una novela. En cambio, en otras se mezclan varios puntos de vista de varios personajes como testigos o como protagonistas. Ya el estilo se entiende que por estilo es la forma por la cual el autor expresa sus pensamientos por medio del lenguaje. Tener estilo significa ser poseedor de una manera propia de expresarse. Hay 3 estilos generales. Estilo dirigido a la inteligencia, es decir, aquí recurre mucho a la cuestión lógica. Por ejemplo, va caminando a impresionar a la inteligencia, tiene como cualidades la elegancia, la sobriedad, la nitidez, la limpieza y la concisión. ¿Algún término que no se entienda? Es sobrio, es decir, es muy poco complejo. Nítido es muy claro. Limpio, pues se entiende la limpieza. Conciso es muy concreto. Pero también hay un estilo dirigido a la imaginación. Tiene como característica la sencillez, la naturalidad, lo florido, lo festivo, lo jocoso o lo satírico. Saben que la cuestión natural, lo florido, pues es el lenguaje muy espontáneo, por ejemplo, las maldiciones a los que algunos escritores recurren. Lo festivo, bueno, pues le pone sabor a la lectura. Lo jocoso, lo que es un poquito picaresco. Y lo sátiro, pues lo sátiro es como que lo malicioso de la lectura. También puede aparecer un estilo dirigido al sentimiento. Es un estilo vivo, enérgico, vehemente y sublime. Enérgico es muy tajante. Vehemente es pues algo piadoso, algo considerable, y sublime, que habla de cuestiones